¿Alguna vez te has preguntado por qué las personas más sabias que conoces han pasado por los momentos más difíciles de la vida? ¿Por qué aquellos que han tocado el fondo del sufrimiento parecen tener una luz especial en sus ojos, una comprensión profunda que trasciende las palabras? Hoy vamos a explorar juntos uno de los misterios más profundos de la existencia humana. Como el sufrimiento, ese visitante no deseado que todos tratamos de evitar, puede convertirse en nuestro maestro más sabio y en el arquitecto de nuestra transformación espiritual más profunda. Imagina por un momento que la vida es como un diamante en bruto, hermoso pero opaco, escondido bajo capas de tierra y piedra. El sufrimiento no es nuestro enemigo, sino el cincel divino que talla pacientemente cada faceta de nuestro ser, puliendo hasta revelar el brillo que siempre estuvo ahí, esperando ser descubierto. En cada cultura, en cada tradición espiritual, en cada historia de transformación humana, encontramos esta verdad universal. La sabiduría más profunda nace del encuentro cara a cara con nuestro propio dolor. Cuando hablamos de sufrimiento, no hablamos de romantizar el dolor ni de buscar la tristeza como un fin en sí mismo. Hablamos de reconocer que en los momentos más oscuros de nuestra existencia, cuando todo parece perdido y el mundo se tambalea bajo nuestros pies, algo mágico comienza a suceder en lo más profundo de nuestro ser. Es en esos momentos de quiebre, cuando nuestras defensas se desmoronan y nuestro ego se ve obligado a rendirse, que se abren las puertas hacia una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. La neurociencia moderna confirma lo que las tradiciones espirituales han enseñado durante milenios. El cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria llamada neuroplasticidad, que le permite reorganizarse y crear nuevas conexiones especialmente durante los periodos de estrés y desafío. Cuando atravesamos experiencias difíciles, nuestro cerebro no solo se adapta para sobrevivir, sino que desarrolla nuevas capacidades de percepción, empatía y comprensión. Es como si el sufrimiento fuera un catalizador biológico y espiritual que activa potenciales dormidos en nuestro interior. Pero aquí viene la pregunta crucial. ¿Por qué algunas personas emergen del sufrimiento más sabias y compasivas, mientras que otras quedan atrapadas en la amargura y el resentimiento? La diferencia no radica en la intensidad del dolor experimentado, sino en la actitud que tomamos frente a él. Cuando nos resistimos al sufrimiento, cuando luchamos contra él como si fuera nuestro enemigo, creamos una segunda capa de dolor, el sufrimiento por el sufrimiento. Pero cuando aprendemos a recibirlo con una actitud de curiosidad sagrada, cuando nos preguntamos qué tiene que enseñarnos, el dolor se convierte en nuestro maestro más efectivo. La sabiduría que nace del sufrimiento tiene características únicas que la distinguen del conocimiento intelectual. Es una sabiduría visceral, que se siente en los huesos y se graba en el corazón. Es la diferencia entre saber que el fuego quema y haber sido quemado por él. Quienes han caminado por el valle de sombras desarrollan una capacidad especial para reconocer el dolor en otros, para ofrecer consuelo auténtico, para ser faros de esperanza en la oscuridad ajena. Su compasión no es teórica, sino experiencial, nacida de la comprensión íntima de lo que significa sufrir. En la tradición cristiana, encontramos el ejemplo más poderoso de esta transformación a través del sufrimiento en la figura de Cristo, quien a través de su pasión reveló el poder redentor del dolor conscientemente aceptado. En el budismo, el primer noble verdad reconoce que el sufrimiento es inherente a la condición humana, pero las siguientes verdades nos muestran el camino hacia la liberación a través de la comprensión profunda de su naturaleza. En el Islam, el concepto de sabr o paciencia divina nos enseña que el sufrimiento es una prueba que purifica el alma y la acerca a ella. Cada tradición, a su manera, reconoce que el dolor tiene un propósito sagrado en el desarrollo espiritual del ser humano. Cuando observamos las historias de los grandes maestros espirituales, santos y sabios de la humanidad, encontramos un patrón común. Todos atravesaron periodos de intensa prueba y sufrimiento que marcaron un antes y un después en su comprensión de la vida. San Juan de la Cruz habló de la noche oscura del alma, ese periodo de sequedad espiritual y aparente abandono divino que precede a los estados más elevados de unión mística. Buda abandonó su palacio y se enfrentó al hambre, la enfermedad y la muerte antes de alcanzar la iluminación bajo el árbol Bodhi. Estos no son casos excepcionales, sino ejemplos de una ley espiritual universal. La transformación profunda requiere el fuego purificador del sufrimiento conscientemente asumido. Pero no necesitamos ser grandes maestros espirituales para experimentar esta alquimia transformadora. En nuestra vida cotidiana, cada pérdida significativa, cada desilusión profunda, cada momento en que la vida nos pone de rodillas, es una invitación a descubrir recursos internos que no sabíamos que poseíamos. La muerte de un ser querido nos enseña sobre el amor incondicional y la impermanencia. La traición nos muestra la importancia del perdón y la necesidad de discernimiento. La enfermedad nos conecta con nuestra vulnerabilidad y nos recuerda lo preciosa que es la vida. El fracaso nos enseña humildad y perseverancia. Cada herida contiene en su interior las semillas de una sabiduría específica.
El proceso de transformación del sufrimiento en sabiduría no es automático ni instantáneo. Requiere de nosotros una participación activa y consciente. Primero, debemos desarrollar la capacidad de estar presentes con nuestro dolor sin huir de él, sin adormecerlo con distracciones o sustancias, sin proyectarlo en otros a través de la ira o el resentimiento. Esto requiere un coraje extraordinario, porque implica sentir completamente lo que preferiríamos evitar. Segundo, necesitamos cultivar la curiosidad sagrada, esa actitud investigativa que nos permite preguntarnos, ¿qué está tratando de enseñarme esta experiencia? ¿Cómo me está invitando a crecer? ¿Qué aspectos de mi ser necesitan ser sanados o transformados? La reflexión profunda es otro elemento crucial en este proceso de alquimia espiritual. Cuando nos tomamos el tiempo para contemplar nuestras experiencias dolorosas desde una perspectiva más amplia, cuando las situamos en el contexto de nuestro crecimiento personal y espiritual, comenzamos a percibir patrones y significados que antes permanecían ocultos. Es como si el sufrimiento fuera un texto sagrado escrito en un idioma que solo podemos descifrar cuando estamos dispuestos a sentarnos con él en silencio y contemplación. La expresión creativa también juega un papel fundamental en la transformación del dolor en sabiduría. A través del arte, la escritura, la música, la danza, podemos dar forma a nuestras experiencias dolorosas y encontrar belleza incluso en el sufrimiento. Algunos de los poemas más hermosos, las pinturas más conmovedoras, las canciones más profundas, han nacido del encuentro del artista con su propio dolor. Es como si el acto creativo fuera capaz de transmutar el plomo del sufrimiento en el oro de la belleza y el significado. La comunidad y el compartir también son elementos esenciales en este proceso transformador. Cuando tenemos el valor de compartir nuestras heridas con otros seres humanos comprensivos, cuando rompemos el aislamiento que el sufrimiento tiende a generar, descubrimos que no estamos solos en nuestro dolor. Además, al poner palabras a nuestras experiencias, al escuchar las historias de otros que han transitado caminos similares, comenzamos a tejer una red de significado y comprensión que trasciende nuestro dolor individual. Es importante reconocer que no todo sufrimiento conduce automáticamente a la sabiduría. Existe una diferencia crucial entre el sufrimiento que degrada y destruye, y el sufrimiento que purifica y eleva. El sufrimiento que conduce a la sabiduría es aquel que asumimos conscientemente, que abrazamos como parte de nuestro camino de crecimiento, que enfrentamos con apertura y valor. Por el contrario, el sufrimiento que evitamos, que negamos, que utilizamos para justificar comportamientos destructivos hacia nosotros mismos o hacia otros, se convierte en veneno para el alma. La actitud con la que nos acercamos al sufrimiento determina completamente el resultado de nuestro encuentro con él. Si lo vemos como una injusticia cósmica, como evidencia de que el universo es cruel y sin sentido, nos convertiremos en víctimas de nuestras circunstancias. Pero si lo percibimos como un maestro exigente pero necesario, como una oportunidad de profundizar en nuestro ser y expandir nuestra capacidad de amor y comprensión, entonces el mismo dolor que podría destruirnos se convierte en el vehículo de nuestra transformación. La paciencia es otra virtud fundamental en este proceso. La transformación del sufrimiento en sabiduría no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso gradual, como la maduración de un buen vino o el crecimiento lento pero constante de un árbol centenario. Requiere tiempo, cuidado y, sobre todo, fe en que el proceso tiene un propósito y una dirección, incluso cuando no podemos ver el destino final desde donde nos encontramos. En muchas ocasiones, la sabiduría que obtenemos del sufrimiento no se hace evidente hasta mucho tiempo después de haber atravesado la experiencia dolorosa. Es como si necesitáramos cierta distancia temporal para poder apreciar la enseñanza completa. Lo que en su momento nos pareció una tragedia sin sentido, años después podemos reconocerlo como el evento que nos dirigió hacia nuestro verdadero propósito, que nos enseñó la compasión, que nos liberó de ilusiones que nos limitaban, que nos conectó con una dimensión más profunda de nuestro ser. La gratitud, aunque pueda parecer paradójico, es uno de los frutos más hermosos que puede crecer del suelo del sufrimiento bien asimilado. No se trata de estar agradecidos por el dolor en sí mismo, sino por la transformación que hizo posible, por las capacidades que despertó en nosotros, por la profundidad que añadió a nuestra experiencia humana. Esta gratitud no niega la realidad del dolor ni minimiza su impacto, sino que reconoce el poder alquímico del espíritu humano para extraer belleza y significado incluso de las experiencias más difíciles. Cuando hablamos de la relación entre sufrimiento y sabiduría, también debemos abordar el tema del sentido. Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y psiquiatra, observó que los seres humanos pueden soportar casi cualquier sufrimiento si pueden encontrarle un significado. El sufrimiento sin sentido es devastador,
pero el sufrimiento con propósito se convierte en combustible para la transformación. Esta búsqueda de significado no es algo que se nos da hecho, sino algo que debemos construir activamente, algo que emerge de nuestra capacidad de situar nuestras experiencias individuales en un contexto más amplio de crecimiento, servicio y conexión con algo mayor que nosotros mismos. La compasión hacia nosotros mismos es un elemento que no puede faltar en este proceso transformador. Muchas veces, añadimos sufrimiento innecesario a nuestro dolor original a través del juicio propio, la autocrítica despiadada, la creencia de que de alguna manera merecíamos lo que nos pasó. Aprender a tratarnos con la misma bondad que ofreceríamos a un amigo querido en situación similar es fundamental para que el sufrimiento pueda cumplir su función transformadora en lugar de convertirse en un instrumento de autodestrucción. El perdón, tanto hacia otros como hacia nosotros mismos, y hacia la vida misma, es otro elemento crucial en la alquimia que transforma el dolor en sabiduría. El resentimiento es como un veneno que bebemos esperando que lastime a otros, pero que en realidad nos envenena a nosotros. El perdón no significa aprobar o justificar lo que nos causó dolor, sino liberarnos de la carga tóxica del rencor para poder movernos hacia la sanación y el crecimiento. La fe juega un papel fundamental en este proceso, no necesariamente fe religiosa en el sentido tradicional, sino fe en que existe un orden superior, un propósito más profundo, una inteligencia amorosa que puede extraer bien del mal, que puede hacer que todas las cosas cooperen para nuestro crecimiento y evolución. Esta fe no es ciega ni ingenua, sino que está basada en la observación de que la vida tiene una tendencia inherente hacia la curación, el crecimiento y la evolución, incluso a través de las circunstancias más adversas. Cuando observamos la naturaleza, vemos este principio en acción constantemente. Los árboles que crecen en condiciones más difíciles desarrollan raíces más profundas y madera más resistente. Las especies que enfrentan desafíos ambientales evolucionan capacidades de adaptación extraordinaria. Los ecosistemas que han sido perturbados por incendios o desastres naturales a menudo regeneran con mayor diversidad y fortaleza. Este mismo principio opera en el ámbito del crecimiento espiritual y emocional humano. La sabiduría que emerge del sufrimiento tiene características distintivas que la hacen especialmente valiosa. Es una sabiduría húmeda, no seca, cálida, no fría, humilde, no arrogante. Quienes la poseen no hablan desde la torre de marfil del conocimiento teórico, sino desde las trincheras de la experiencia vivida. Su consejo resuena con autenticidad porque viene acompañado del aroma inconfundible de haber estado ahí, de haber caminado por el fuego y haber salido transformados. Esta sabiduría también genera en quienes la poseen una capacidad especial para acompañar a otros en sus propios procesos de sufrimiento y transformación. No ofrecen soluciones fáciles ni platitudes vacías, sino que brindan la presencia sólida y compasiva de quien conoce el territorio del dolor y ha encontrado caminos de salida. Su sola presencia es sanadora porque transmite un mensaje silencioso pero poderoso. Es posible atravesar la noche oscura y amanecer transformados. La humildad es otra característica distintiva de la sabiduría nacida del sufrimiento. Quien ha sido quebrado por la vida y ha tenido que reconstruirse desde los cimientos desarrolla una humildad genuina que no es debilidad sino fortaleza. Comprende la fragilidad fundamental de la condición humana y, por lo tanto, se relaciona con otros desde la compasión en lugar del juicio, desde la comprensión en lugar de la crítica. Es importante también reconocer que cada persona tiene su propio ritmo y su propia manera de procesar el sufrimiento. No existe una fórmula universal que funcione para todos. Algunos encuentran sanación en el silencio y la soledad, otros en la comunidad y el compartir. Algunos necesitan expresar su dolor a través del arte, otros a través del servicio a otro. Algunos encuentran consuelo en la religión tradicional, otros en prácticas espirituales más personales. La clave está en mantenernos abiertos a descubrir qué funciona para nosotros, sin juzgar los caminos que otros eligen para su propia sanación. El sufrimiento también nos enseña sobre la impermanencia, una de las lecciones más profundas que podemos aprender en esta vida. Cuando estamos en medio del dolor, todo parece eterno e inmutable, pero el tiempo nos enseña que todo pasa, que incluso el sufrimiento más intenso tiene sus ciclos y sus transformaciones. Esta comprensión de la impermanencia nos ayuda a desarrollar la paciencia para atravesar los momentos difíciles y la sabiduría para valorar los momentos de paz y alegría cuando llegan. La relación entre sufrimiento y sabiduría también nos enseña sobre el poder de la vulnerabilidad. En una cultura que a menudo valora la invulnerabilidad y la fortaleza aparente, el sufrimiento nos recuerda que nuestra vulnerabilidad no es una debilidad, sino una puerta hacia la conexión humana auténtica y hacia el crecimiento espiritual.
Cuando nos permitimos ser vulnerables, cuando admitimos que no tenemos todas las respuestas y que a veces necesitamos ayuda, abrimos espacios para que otros nos acompañen en nuestro camino y para que nosotros podamos acompañar a otros en los suyos. El sufrimiento consciente también desarrolla en nosotros lo que podríamos llamar músculos espirituales, la capacidad de mantener la esperanza en medio de la adversidad, de encontrar luz en la oscuridad, de continuar amando a pesar de haber sido heridos. Estas capacidades no se desarrollan en los momentos fáciles, sino en los momentos de prueba, cuando todo nuestro ser es puesto a prueba y debemos decidir quiénes queremos ser frente a las circunstancias que no podemos controlar. Finalmente, la sabiduría que nace del sufrimiento nos conecta con el misterio sagrado de la existencia. Nos ayuda a comprender que hay dimensiones de la realidad que van más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir, que existe un orden superior que puede utilizar incluso nuestras experiencias más dolorosas para el propósito de nuestro crecimiento y evolución. Esta comprensión no elimina el dolor cuando llega, pero lo sitúa en un contexto más amplio que le da sentido y propósito. Queridos amigos que me acompañan en esta reflexión, quiero dejarlos con una invitación profunda y personal. La próxima vez que el sufrimiento toque a la puerta de su vida, y créanme que lo hará porque es parte inevitable de la experiencia humana, los invito a recibirlo no como a un enemigo, sino como a un maestro severo pero necesario. Pregúntense qué ha venido a enseñarles, qué capacidades dormidas ha venido a despertar en su interior, qué aspectos de su ser necesitan ser pulidos por su experiencia. No se apresuren a huir del dolor, no lo eviten con distracciones o sustancias, sino atrévanse a sentarse con él en silencio y escuchar lo que tiene que decirles. Y cuando hayan extraído la sabiduría de su experiencia, cuando hayan permitido que los transforme desde adentro hacia afuera, compartan esa sabiduría con otros que están atravesando sus propios valles de sombras. Conviértanse en faros de esperanza para quienes aún están perdidos en la oscuridad. Si este mensaje ha resonado en su corazón, si ha despertado en ustedes alguna reflexión profunda o les ha brindado una nueva perspectiva sobre sus propias experiencias de dolor y crecimiento, los invito a compartir sus pensamientos en los comentarios. Sus historias de transformación pueden ser el regalo que alguien más necesita escuchar hoy. Y si desean continuar explorando estos temas profundos que tocan el corazón de la experiencia humana, no olviden suscribirse a este canal, donde seguiremos explorando juntos los misterios del alma y los caminos hacia la sabiduría auténtica. Porque en este viaje de despertar espiritual, ninguno de nosotros camina solo.